Bueno, una vez que hemos visto el video, les invito a que nos dejemos tocar por estas imágenes. Vamos a tratar de resumir con 2 palabras. ¿Cuál es el mensaje que me trae a mí esta tarde como docente, como formador de generaciones? ¿Qué me dice Dios a través de este mensaje? Solo con 2 palabras. Podemos participar. Confianza y seguridad. Gracias. Paciencia y perseverancia. Perfecto. Difícil, pero no imposible. Excelente, muy bien. Perseverancia. Muy bien. Amor y fe. Amor y comprensión. Sabiduría, una magia que se dio. Optimismo. Esto y mucho más hace Dios también en nuestras vidas. En la medida que nosotros nos damos a los demás, Dios sigue haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Imaginémonos que abrimos las manos y nos tocamos las manos los unos a los otros. Imaginémonos que el compañero que está a mi lado es el que le doy la mano. Y vamos a transmitirle esa vida que hay en nuestro corazón a mi compañero que tal vez está necesitando de ese apoyo, de esa fuerza, de esa incentivación, de ese decir, tú sí puedes, tú sí sois capaz, vamos, lo puedes superar. Vamos a decirlo con toda nuestra fe, a repetir con todo nuestro corazón la oración que el mismo Jesús nos enseñó a nosotros como docentes, como amigos de Jesús en este día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Esta Madre del Cielo, que está siempre atenta a nuestras necesidades para presentarlas a su Hijo, le presentamos a cada uno de nuestros compañeros, amigos, que sabemos que necesitan de esa mirada, de ese tocar de una madre en estos momentos especiales de su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga todos los días de nuestra vida, en el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengamos una excelente jornada. Muchas gracias por estas hermosas palabras y esta hermosa oración, hermana. Bueno, cabe recalcar que estas capacitaciones las estamos impartiendo como un previo requisito para la obtención del título de Máster en Educación en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. La capacitación de hoy, por favor, compañero Jorge, ayúdenme con las diapositivas. La capacitación de hoy tiene por tema inteligencia emocional y educación en tiempos de pandemia. Siguiente. Listo, nuestro grupo está conformado por el máster Gorky Aguirre, el cual es el coordinador, el ingeniero Jorge Prieto, el economista Andrés Rojas, economista Lisbeth Jara, magíster Evelyn Bravo, licenciada Jenny Gómez, ingeniera Rosa Coronel, licenciada Blanca Calderón, ingeniera Marjorie Narváez, economista Yomaira Hidalgo.
Siguiente. También por el ingeniero Fernando Basilio, la ingeniera Mónica Ortega, la bioquímica Adriana Villota, la licenciada Adelina Suárez, licenciada Gisela Ibarra, ingeniera Laura Palacios y licenciado Manuel Benítez. En la capacitación de hoy tendremos a la ingeniera Marjorie Narváez Fajardo y al economista Yomaira Hidalgo Quijije. Bueno, en el perfil profesional de cada una tenemos los datos, los nombres: Marjorie Elizabeth Narváez Fajardo, de profesión ingeniera en administración financiera. Entre su experiencia laboral encontramos que ha sido recaudadora de la Agencia de Matriculación de Quevedo, docente en la Escuela de Educación Básica María Cordero León, y las capacitaciones, innovación tecnológica y creación de contenidos digitales, educar en la era digital, didáctica de las matemáticas. Y con la compañera Yomaira Isabel Hidalgo Quijije, la tenemos que es de profesión economista. En su experiencia laboral ha sido docente de la Unidad Educativa Quevedo por 4 años, y entre las capacitaciones tiene didáctica de las matemáticas y competencias digitales docentes. Entonces, por favor, como en caso de que algún docente falte de registrar, o sea, todos los días tenemos que llenar la asistencia. Entonces, por favor, si alguno falta, lo puede realizar al finalizar la jornada de capacitación. A continuación, se quedan con la compañera Marjorie Narváez. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Si me escuchan, por favor, me podrían confirmar. Sí. Ya. Sí. Muchas gracias. Continúo. Como lo dijo la compañera Blanca, el tema a tratar el día de hoy es inteligencia emocional y educación en tiempos de pandemia. Entre los temas a tratar tenemos inteligencia emocional, percepción y expresión emocional, inteligencia emocional de Daniel Goleman, la naturaleza de la inteligencia emocional, educación en tiempos de pandemia, el modelo de enseñanza-aprendizaje vigente no es adecuado ni para la educación presencial ni para la no presencial. También tenemos temas como los recursos tecnológicos no son el cambio, pero pueden ayudar a promoverlo, y la relación humana directa y presencial es insustituible. Siguiente. Ya. Inteligencia emocional y educación en tiempos de pandemia. En inteligencia emocional, esta nos indicará cómo las emociones actúan en las personas. En percepción y expresión emocional, nos ayudará a reconocer nuestras emociones. En inteligencia emocional, por Daniel Goleman, conoceremos unos puntos principales que intervienen en la inteligencia emocional. La naturaleza de la inteligencia emocional, aquí sabremos algunas características que posee una persona para poder aprender y adaptarse al entorno. En educación en tiempos de pandemia se abordarán contenidos de cómo la educación tomó un giro diferente en este tiempo. El modelo de enseñanza-aprendizaje vigente no es adecuado ni para la educación presencial ni para la no presencial. Aquí nos explicarán acerca de las enseñanzas basadas directas del saber desde el docente al estudiante. Y en los recursos tecnológicos no son el cambio, pero pueden ayudar a promoverlo. Tendremos una clara ilustración acerca de los recursos tecnológicos, cómo estos aportaron en la educación. Siguiente, por favor. Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense, quien con su frase, el poder de la inteligencia emocional, nos indica que es la capacidad que tenemos para reconocer nuestros propios sentimientos y el de los demás. En su otra frase que dice, el estilo de jefe de equipo de tipo coach. Este aquí se refiere a los líderes coach, que se les da muy bien delegar y asignar a sus colaboradores tareas complicadas
que aunque eso suponga que al principio no la completan con gran rapidez, en otras palabras, son líderes dispuestos a soportar ineficiencia momentánea sin fomentar el aprendizaje a largo plazo. Muchos jefes insisten que ellos no tienen tiempo para dedicar la tarea lenta y tediosa de formar los trabajadores y ayudarlos a desarrollarse. Pero estos jefes y líderes que no practican este estilo desperdician una gran oportunidad de influencia sobre el rendimiento de su equipo de trabajo. Siguiente diapositiva. Inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional aparece por primera vez desarrollado en 1990 en un artículo publicado por Peter Solowitz y John Mayer. Estas dos personas son de nacionalidad estadounidense. Ambas personas son psicólogos, pero Peter Solowitz es el pionero en reconocer lo que es la inteligencia emocional. Pero no obstante, este artículo quedó prácticamente rezagado al olvido durante 5 años hasta que aparece Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano con una indudable vista comercial y gran capacidad de seducción y de sentido común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al publicar su libro Inteligencia Emocional en 1995. Siguiente. Ya, aquí prácticamente nos muestra cómo surge la inteligencia emocional. Es que los seres humanos poseemos una mente racional y poseemos otra mente emocional, donde la mente racional tiene la capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es el proceso de que somos conscientes, mientras que la mente emocional se encarga de los sentimientos y, como su palabra mismo lo dice, las emociones. Este es un legado prácticamente que ha dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros primitivos ancestros solo poseían cerebro rectilíneo y cerebro límbico. Tiempo después se desarrolla la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional y es la que explica que hay una estrecha relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, las cuales cuando operan de manera armónica pueden tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Siguiente diapositiva. Pero también existe el secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Y es por ello que, impulsado por nuestras emociones, tenemos comportamientos irracionales, como por ejemplo, gritar, insultar, incluso podemos llegar hasta golpear a alguien en un momento de ira. Y es por ello que controlar nuestras emociones es determinante para tener resultados satisfactorios. En muchos aspectos de nuestras vidas, esta perspectiva nos demuestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave para determinar nuestro éxito en el futuro, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso mucho más importante. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Siguiente diapositiva, por favor. Desde los modelos de inteligencia emocional, también se hace énfasis en las habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no serán más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los demás. En el siglo XXI, esta visión ha entrado en crisis por dos razones. La primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los abogados que ganan más casos, los médicos más prestigiosos y visitados,
los profesores más brillantes, los empresarios con más éxito, los que obtienen mejores resultados, no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No son aquellos adolescentes que siempre levantan la mano primero en la escuela cuando pregunta el profesor, o resaltaban por sus magníficas notas académicas en el instituto, o escuela, o colegio. Son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de manera apropiada para que colaboraran con su inteligencia. Son los que se interesaron más por las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital humano. Y la segunda razón nos indica que la inteligencia no garantiza el éxito en nuestras vidas prácticamente cotidianas. La inteligencia no facilita la felicidad con nuestra pareja, no facilita la felicidad con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. El coeficiente intelectual de las personas no contribuyen a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental. Bueno, a continuación, en la siguiente lámina, vamos a ver un video. Me confirma, compañera Marjorie, si se escucha ya el audio del video. Ok. ¿Se escucha o no? No, no se escucha. Ok, ya corrijo. Control completo de tus emociones. Ahí sí se estaba escuchando. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificabas a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco.
Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Ya. Aquí tenemos una pregunta y me gustaría que la mayoría de las personas que están presentes participara, y es que nos dice: ¿por qué son tan importantes las emociones en la vida cotidiana? ¿Por qué ustedes creen que es tan importante las emociones en la vida cotidiana? ¿Me escuchan? Sí, compañero, se lo escucha bien. Creo que nadie quiere participar. Vamos a hacerlo como ayer. Dedocracia. Dedocrático. A ver, vamos a nombrar a 3 compañeritos para que participen, ¿ya? A ver, vamos por... Listo, me ayudas porque no puedo verlos. Sí, no te preocupes, ya te... Beatriz Avilés, por favor. Nos ayuda el compañero o la compañera Cristina Serpa.
y el compañero Edwin Tenesaca. Ayúdenos, por favor. Por favor, nos ayudan contestando a la Sí, pregunta. muy buenas tardes con todos. Este tema realmente interesante en cuanto a la inteligencia emocional nos llama a la reflexión como docentes que debemos fortalecerle, ver más que todo el ser humano, el capital humano que debemos formar, y también nosotros como docentes, pues, el tener muy en cuenta lo que este psicólogo nos dice, pues la inteligencia emocional no es solamente, como veíamos ayer, solamente el ser humano no se conforma solamente de lo que es ciencia, inteligencia, sino también de las emociones. Este sería mi aporte. Muy bien. ¿Otra opinión, otra respuesta? Buenas tardes. Yo considero que las emociones influyen en nuestra vida diaria, inclusive en nuestro carácter, en nuestra forma de ver las situaciones que se nos presenta diariamente. Y podemos nosotros cometer una equivocación de tratar mal a una persona porque no sabemos por qué problemas está pasando y le vamos a afectar su estado de ánimo durante todo el día. Gracias. ¿Otra persona más? Buenas tardes, compañeros. Es indudable que nuestras emociones van a repercutir, ya sean buenas o malas. Si nosotros damos una actitud positiva dentro del aula, los alumnos también se van a sentir bien. Pero si también, por lo contrario, estamos en una actitud negativa, cansados, fastidiados, por ende, los chicos también se van a sentir de esa misma manera y por ende no van a querer estudiar o no tienen el ánimo de participar. Gracias, compañera. Muy bien, los felicito a cada una de las personas que intervinieron. Me parecen muy interesantes sus respuestas y la verdad que comparto con ellos porque en sí las emociones o sentimientos son muy importantes en nuestras vidas porque prácticamente en ellas refleja nuestro mundo interno, prácticamente nos informa de cómo vivimos en nuestro interior, nosotros mismos prácticamente, lo que sucede a nuestro alrededor. Esto también nos permite conocernos también a nosotros de una manera mejor para poder satisfacer nuestras necesidades y deseos y asimismo también nos permite poder entender muchas conductas, ya sea también la de nosotros o las de otras personas. En este caso, cuando somos docentes, es muy importante identificar por qué la conducta de tal alumno, será que tuvo problemas en su hogar, no sabemos muchas veces por qué este alumno tiene este tipo de conducta. Entonces, por eso es importante saber, en este caso, identificar las emociones. Ya, siguiente diapositiva. La compañera Diana Pacheco alzó la mano. Compañera Diana, tiene la palabra. Perfecto. Sí. Tiene la palabra, compañera. Sí, como lo dijeron y como lo manifestó usted, al hablar de emociones, recordemos que debemos, primero que nada, saberlas canalizar, saber manejar nuestras emociones, cómo nos sentimos nosotros para poder entender a nuestros estudiantes. En este caso, si nosotros llegamos o vamos a impartir nuestra clase de manera enfadada, enojado, o triste, o nos pasó algo, o estamos ansiosos, o quizás con miedo. Al inicio todos estábamos con miedo de, bueno, ¿cómo voy a impartir una clase virtual? Porque no lo he hecho anteriormente, ¿no? Entonces, todo eso influye de una u otra manera en el comportamiento tanto del docente
como del estudiante, porque es lo que nosotros transmitimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y eso hay que saberlo regular, hay que enseñarles a regular a nuestros niños desde muy tempranas edades, a que ellos sepan el manejo, cómo saber controlar cada una de sus emociones, que ellos aprendan a identificarlas para que de una u otra manera estos no afecten en nuestra vida diaria. Muy buena respuesta. La verdad que sí, hay que saber controlar nuestras emociones, tanto nosotros como docentes, y saber también identificarlo. También podemos empezar desde casa, quienes somos madres también, y quien creo que no se vio frustrada en estas clases virtuales, prácticamente que no solamente cumplíamos como el rol de maestra, ya estando en la casa también teníamos que cumplir nuestro rol como madre, nuestro rol como esposa, nuestro rol en la casa. Por ahí, no sé, me acuerdo de unos memes que decía, soy conserje, soy directora, soy profesora. Entonces, es todo lo que prácticamente, unas emociones prácticamente que nosotros vivíamos a diario, pero creo que más llenos de felicidad, creo que vivíamos más preocupados, qué pasará, cómo estará nuestra familia. Creo que sí fue muy, muy difícil en este aspecto poder controlar nuestras emociones, pero así como ha ido pasando el tiempo, creo que muchos hemos sabido controlarnos, ¿verdad? Ir analizando cada situación para poder ir en esta parte así canalizando nuestras emociones, tanto para nuestros hijos como para nuestros alumnos y tanto en nuestro hogar. Bueno, ¿alguna otra intervención? Jorge, por favor, me confirma si hay alguien más. Jorge. Creo que se fue el compañero. Bueno, veo que no hay nadie más para intervenir. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Se desactivó el audio. No hay ninguna otra intervención. Ya, listo. Entonces me ayudas con la siguiente diapositiva. Ya. Aquí vamos a ver acerca de la percepción y expresión emocional. En sí, la percepción es un conocimiento prácticamente de una cosa por medio de las impresiones que comunica a los sentidos. Los sentimientos son como un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor, con la finalidad de realizar cambios en nuestras vidas. Una buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos y vivenciarlos. Un buen dominio para reconocer cómo nos sentimos, establecemos la base para posteriormente aprender a controlarnos, moderar nuestras reacciones y nos dejamos arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas prácticamente. La siguiente diapositiva. Aquí nos dice que junto a la percepción de nuestros estados afectivos se suman las emociones evocadas por objetos cargados de sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como gestualmente, en el rostro y cuerpo de las personas, incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación social, como según lo dice aquí el autor Fernández Berrocal Extramera del 2002. Bueno, a continuación vamos a realizar un taller, no sé si el compañero Jorge le indicó a la directora en este caso. Al inicio del chat les envié el mensaje para que ellos tengan a la mano un esfero, sí, un lápiz un lapicero y una hoja, preferible un lapicero. Vamos a realizar un pequeño taller donde vamos a identificar las emociones. En este taller va a salir unos gestos de personas y ustedes van a identificar qué tipo de emoción es. Entonces, en la hojita son 6 imágenes. En la hojita ustedes van a escribir qué tipo de emoción está presentando esta persona y lo van a escribir en su hoja. Al finalizar, ya al terminar todas estas imágenes, que son 6, vamos a mostrar, en este caso, la respuesta en la pantalla, ¿ya? Vamos a ver quiénes aciertan. Empezamos
con la imagen número 1. ¿Qué sentimiento o qué emoción está expresando este niño? Lo anotan nomás, no lo van a decir, lo escriben nomás en la hoja. Ahí ponen imagen 1, está expresando, ahí ponen la emoción o el sentimiento que está expresando esta criatura. Esperamos que se lleve unos minutos, porque igual si las personas no tenían a la mano lapicero. Tú me avisas, Marjorie. Ya. Ya, creo que es hora de pasar a la segunda. Ahí vamos a anotar qué expresión o qué sentimiento de emoción nos está expresando la imagen número 2. Imagen 3. Aquí tenemos la imagen 3. Imagen 4. ¿Cuántas imágenes son, Mario? Son 6. Imagen 5. Y la última imagen, la número 6. No las imprimí. Ya, ahí a la siguiente lámina le das espacios porque esas tienen, ¿cómo es que se llama? Efectos. Entonces vamos a ir viendo qué tipo de emoción o sentimiento fueron expresando cada uno. Así que les vas dando despacio porque te va a aparecer la palabra resultado, luego la imagen 1 y abajo te va a aparecer después la respuesta. Para ver cuántas personas coincidieron. Ya, ahí dan. A ver, ahora sí, creo que ya hemos terminado. Esta es la imagen número 1. Van a prender sus cámaras y van a mostrar la respuesta. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta correcta de la imagen número 1? Los compañeros de la maestría, por favor, me ayuden con las capturas de las pantallas de las respuestas. A ver. Le puse ira. Ya, muy bien. ¿Quién más? Rabia. Ira. Ira también. Ira. Ira. Enfadado. Enojado. Molesto. Molesto. Yo enfadado. ¿Ya? Enfado. Frustración. Ira. Enojado. Enojo. Ira. Ya, muy bien. Ahora, Jorge, vamos a revelar cuál es el resultado. Ira, muy bien, felicitaciones. Claro, también expresaba enojo. Vamos con la segunda imagen. Admiración.
sorprendido, admiración, Alegría. Contento. Euforia. Alegría. Feliz. Alegría. Feliz. Alegría, alegre. Alegría. Intimidad. Euforia. Felicidad. sorprendido. Felicidad. Sorprendido. 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 Bueno, Jorge, vamos a ver cuál es la respuesta. Asombro. Felicitaciones para aquellas personas que dijeron que la segunda imagen representaba a una persona que se estaba asombrando. Ya, vamos con la tercera imagen. ¿Qué representa esta? Miedo. Pánico, miedo, angustia. Preocupación. Desesperado. Preocupado. Desesperado. Asustado. Desesperación. Bueno, Jorge, vamos. Miedo. Bien, excelente. Jordan, conecta. Dale. La cuarta imagen, ¿qué representa? Apatía, Confusión. apatía, disgusto, Duda. malestar, Desprecio. Molesto. Algo no va Fastidio. Preocupación. Indiferente, parece. Duda. Sí, pero bueno, creo que aquí no le acertamos. Estaba expresando asco. Bueno, Repugnancia también puede ser. puede ser también repugnancia. Ya la quinta imagen. Tristeza. Tristeza. tristeza, pena, Sufrimiento. Angustia. dolor. Puede ser. Vamos a ver cuál es la respuesta. Tristeza. Tristeza. Felicitaciones. Ahora nuestra última imagen. Mucha felicidad. Alegría. inocencia, alegría, cultura. Alegría. Alegría. Pasó de año. Felicitaciones. Representa lo que es felicidad. Bueno, este pequeño taller prácticamente nos sirve para poder identificar las emociones, porque en el diario vivir, sobre todo hoy en día con lo que nosotros vivimos, nunca sabemos lo que está pasando la otra persona, pero sí es necesario por medio de sus gestos reconocer qué tipo de emoción está teniendo esta persona. Entonces podemos ponerlo simplemente también en práctica en casa frente a un espejo, hacer estas señas así cuando estoy feliz, cuando estoy triste, estoy alegre, o también podemos, quienes tenemos hijos, podemos imitar estas caritas con los niños. A ver, vamos haciendo una carita feliz. Entonces, creo que valdría la pena para poder identificar nuestras emociones. Bueno, los felicito a cada uno de ustedes, quienes participaron. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Ya, dentro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman dice que esta nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, porque al tomar conciencia de nuestras emociones tenemos la capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones a mayor conciencia emocional. Es más difícil identificar nuestros estados afectivos y esto permite prestar más atención a la información proveniente de uno mismo, reconociendo la riqueza afectiva y los cambios en las emociones. El otro punto que nos dice Daniel Goleman es comprender los sentimientos de los demás. Aquí prácticamente podríamos definirlo como empatía, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para de esta manera comprender su visión de la realidad, su postura y sus opiniones libres de perjuicio. La empatía no solo puede ayudar a los demás, sino que también a nosotros mismos. Otro punto que nos dice Daniel Goleman es tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Y es que, ¿quién no se ha sentido frustrado? Creo que con esto de la pandemia la mayoría de las personas nos sentimos frustrados, sentimos un poco de presión laboral también. Y es que ante este tipo, reaccionar a un nivel emocional, creo que prácticamente se nos notaba
en la cara la frustración. Y a mí que me vengan y me digan ahorita, Marjorie, lo estás haciendo muy mal, es para frustrarme y echarme a mi cama y no querer saber nada de nada. Entonces, es importante poder, en este caso, comprender por la situación que prácticamente estamos pasando. Otro punto que nos dice Daniel Goleman es acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Esta es la capacidad de participar activamente en la persecución de una meta en común prácticamente, ya sea en intereses personales o los objetivos prácticamente también del equipo. Y es que trabajar en equipo prácticamente nos permite relacionarnos con más personas, pero todas vamos encaminados a un mismo objetivo. El otro punto que nos dice Daniel Goleman es adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Entonces, dentro de estas actitudes empáticas, como lo está diciendo la palabra, tenemos que tomar una actitud empática con las otras personas, sobre todo en cuanto a habilidades para trabajar en equipo, para conocer y poder entender mejor a los demás. Otra actitud que deberíamos tomar es escuchar activamente. Cuando trabajamos en equipo resulta fundamental saber escuchar al equipo con el que trabajamos. Otro punto muy importante sería el respeto y la sinceridad. Y es que el respeto hacia las ideas de los demás, ya que nos permite y sobre todo, o sea, comprender la razón de nuestras consideraciones y deberíamos respetar y valorar las propuestas de los mismos. Y creo que otra actitud que deberíamos de tomar, sobre todo, saber tener la capacidad de analizar y poder criticar, porque a la hora de ponernos sobre la mesa las ideas en comunes, debemos ser capaces de analizar y asimismo realizar críticas, ya sean positivas o negativas, pero siempre de manera constructiva, para que así posteriormente ser capaces de tomar decisiones completas y fundamentadas en opiniones de los demás. Ya, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí dentro de la naturaleza de la inteligencia emocional tenemos la capacidad de motivarnos. Entonces, muchas veces nosotros mismos tenemos que algo nos salió bien o simplemente no me gustó cómo salió tal trabajo. Entonces, muchas veces nos bajoneamos, pero y es ahí donde prácticamente nosotros debemos de pararnos enfrente de un espejo y decir, ¿sabes qué? Marjorie, tú sí puedes, tú puedes lograrlo, tú eres muy capaz de todo lo que te has propuesto, estás donde estás por todo tu esfuerzo y sacrificio. Entonces, es una capacidad prácticamente de motivarnos a nosotros mismos, porque tener esa capacidad de poder motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando surgen las dificultades, el cansancio, el fracaso. Es el momento en el que uno mantiene pensamientos de que quizás irá bien las cosas, y esto muchas veces nos puede llevar al fracaso o bien al éxito, el poder motivarnos a nosotros mismos. La otra opción es perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones. Yo creo que esta palabra perseverar, esta perseverancia que nosotros debemos de mantener es de estar ahí constantemente, no dar nuestro brazo a torcer prácticamente. Tenemos que estar firmes y ser tenaz con nuestros objetivos. La otra opción que nos dice controlar los impulsos. Podríamos decir que es la capacidad que tienen las personas para incidir
en ellas mismas, en sus emociones, en sus deseos, en sus comportamientos. Las personas que no son fácil o no son capaces de autocontrolarse son personas que prácticamente tienen problemas de impulso. Y bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes controlarían ese impulso, digamos, en un momento de ira, como cuando nos fue mal en el trabajo, llegué con coraje a mi casa, el perro llega a la puerta, yo llegando a mi casa, el perro llega a la puerta y me mueve la cola, me saluda, él tan contento, pero yo porque vengo con coraje, porque me fue mal por allá, lo mando a chispear. Entonces creo que esa no sería una moda, o sea, una manera de recibir a un animalito, porque igual los animalitos también sienten. Pero creo que en la manera de poder controlar en este aspecto sería llegar a casa tranquilo, apaciguarse, por lo menos si alguien te recibe, ponerte contento y qué sé yo, meditar prácticamente sobre lo que pasó o ponerse a leer un libro, ponerse a escuchar una canción, para de esta manera poder controlar nuestro impulso y ir olvidando un poco de lo que pudo haber pasado. Y otro punto es regular nuestro estado de ánimo. Prácticamente es como le venía diciendo anteriormente, que es la manera como nosotros debemos controlar nuestros ánimos cuando llegamos con coraje, debemos mantener la calma y este tipo de cuestiones. No sé si alguien tenga alguna inquietud o quiera acotar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Bueno, ahora en realidad nosotros escuchamos como educación emocional, pero yo creo que la mayoría de docentes siempre hemos estado atentos a los sentimientos de nuestros niños, ¿no? Principalmente como madres. Desde ahí comenzamos nosotros a sentir, pues, lo que llamamos empatía, ¿no? Y como quisiera que eduquen a nuestros hijos, quisiéramos nosotros educar también a los niños. Pero, ¿qué sucede cuando hablo, por ejemplo, con los padres de familia? Algunos padres de familia dicen, no, señorita, dele no más duro, yo también aprendí así, no esté usted viendo nada. Entonces, si uno a lo mejor se trata de educarles con cariño como debe ser, porque así se debe educar, entonces de alguna manera le critican. Ah, no, ella no, la otra profesora sí les educa bien porque ella con un grito ya les hace sentar. Entonces, yo he visto este pensamiento de los padres de familia y yo siempre me he preguntado, ¿no? Porque yo también ya tengo 43 años. De alguna manera yo también fui educada en cierta época tradicional. Entonces, yo digo, ¿cuánto ha influido en ellas quizá ese tipo de educación que lo llamaban pues la letra con sangre entra, ¿no? Que ellas quieren ese mismo tipo de educación para sus hijos. En cierto modo, a veces he hablado con los padres de familia, se han justificado y han dicho, tienes razón, señorita, a lo mejor yo porque fui educado así quiero lo mismo para mis hijos. Pero yo sí quisiera saber, en un docente, ¿cómo influye esta situación? Que él haya sido educado a lo mejor sin que al maestro le haya importado sus emociones. ¿Usted cómo cree que ese maestro se desempeñará en el aula? Bueno, la verdad que sí existe mucha contradicción en esa parte entre la educación tradicional y implementar esta parte de la inteligencia emocional, sobre todo donde entran más los sentimientos y las emociones. Porque anteriormente, claro, es verdad, había una educación tradicional donde el profesor lo que decía se sienta y el alumno tenía que sentarse, pero si nos damos cuenta, esta ha ido, sobre todo la educación de los niños ha ido como evolucionando. Tenemos niños más hiperactivos, también tenemos niños que tienen deficiencia un poco académica, y esto aquí ya entra como más la parte del psicólogo prácticamente, para poder llevar a cabo
una educación donde intervenga un poco más la parte emocional, podríamos decir. Porque sí hay padres que, ay, sí, dele palo a mi hijo, pero hay otros padres que no quieren que ni siquiera le topen un dedo a su hijo. Entonces, sí tenemos, como docentes, tenemos una controversia prácticamente entre lo tradicional y lo moderno, pero en esta parte no sé si ustedes trabajan con psicólogos en la institución. Compañera. Claro, el psicólogo en nuestra institución es un apoyo para ya ciertos casos que realmente necesitan, ¿no? Pero yo le hablo en el sentido de que cómo influye en un docente, pues, esta situación de que a lo mejor también hay docentes que están convencidos de que sí. O sea, así como me educaron a mí, yo también debo educar a los demás. Y como usted dice, esto quizás se veía mucho más acentuado en la educación tradicional, pero ahora pues yo a veces digo, cuando oigo empatía, digo, quisiera que eso realmente lo apliquemos en todo el momento para nuestros niños, porque hoy en día principalmente con tantos problemas sociales, ahora con esta pandemia, es muy difícil juzgar o criticar a lo mejor la situación de esa familia o decirle que por qué no cumplió el deber, porque yo sé que si para mí en mi hogar es tan difícil ahora sobrevivir de una manera, como se dice, normal, imagínense para aquellos niños que se quedan solos, imagínense para aquellos niños que tienen simplemente la responsabilidad de ellos solitos porque los papás salen a trabajar. Entonces, en ese sentido, solamente para una reflexión, si quisiera yo dejar que esto de la educación emocional lo pongamos en práctica un 100% y lo que siempre digo, ¿no? Que eduquemos a nuestros niños como educáramos a nuestros hijos. Muy bien, es verdad, me parece muy perfecto comparto su reflexión, porque prácticamente es la manera como nos gustaría educar, viendo desde el punto de vista de qué situación prácticamente está pasando, en este caso, el estudiante o el hogar de este estudiante. Hay que ser empáticos. Compañero Ángel Orellana. Ángel Orellana. Tiene la palabra, compañero. Buenas tardes, muy gentil. Muchísimas gracias primero por la capacitación, excelente. Pero quisiera averiguar también cómo nosotros, está bien, vamos a, digamos, a generar esta educación emocional, pero cómo lograríamos también generar un proceso para trabajar con la educación emocional del padre de familia, entendiendo que nosotros trabajamos en un contexto, digamos, de educación pagada, y entonces el padre de familia vendría a ser, en términos un poco mercantilistas, el cliente, y muchas de las veces exige en esa misma medida, exige respuestas, exige que se le recalifique al hijo, o sea, exige una suerte de saltarse ciertos procesos con el objetivo de conseguir de que el hijo tenga buena calificación o que el hijo entregue una tarea atrasada, etcétera. Porque digamos, los profesores también a veces somos víctimas de esa falta de educación emocional, no solo en el padre de familia, sino que muchas de las veces también en el alumno. Entonces, ¿qué estrategias, cómo hacer una educación allí holística donde estemos no solo los docentes, sino también estos dos pilares que son fundamentales para la educación? Bueno, en este caso creo que sería recomendable hablar tanto con el padre de familia y el alumno y ver qué es lo que está pasando, porque el alumno entregó su tarea atrasada, quizás se presentó algún inconveniente, sobre todo hoy en día que nosotros pasamos por este problema de la pandemia. No sabemos prácticamente qué está pasando dentro de ese hogar. Es verdad, hay padres de familias que a última hora vienen y nos exigen a nosotros como docentes. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que primero deberíamos conocer cuál es la situación de ese hogar.
Yomaira, creo que tienes algo que decir. La compañera Yomaira también tiene. Sí, en cuanto a la pregunta del compañero Ángel, pues, bueno, en este caso ustedes saben que nosotros estamos trabajando por medio de esta pandemia por una educación virtual, algo que netamente nos llegó así inesperadamente a todos y nos afectó literalmente a lo que todo el sector educativo, tanto administrativos, docentes, estudiantes y los padres de familia. Toda la comunidad educativa ha sido envuelta en este proceso de educación virtual para el que no estábamos preparados. Eso es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo y decir, ¿estábamos preparados para esto que venía a suceder? Pues no. ¿Hemos tenido falencias? Sí, las ha habido, tanto los docentes, tanto en las estrategias que hemos utilizado tal vez, que las hemos tratado de mejorar y las estamos tratando de mejorar, sí. Y en cuanto a lo que es la educación emocional, yo creo que esto se debe educar tanto así como nos estamos educando nosotros, estamos aprendiendo un poquito los docentes, pues también a los padres de familia. Es necesario que ellos tengan, como decía la otra compañerita, la empatía ante sus hijos. Sí, a ellos también les toca trabajar, a ellos les toca estar ahorita de maestros en casa, pero es necesario que ellos comprendan el efecto que ha tenido esta situación en cada uno de los estudiantes. Y para ello, pues es necesario realizar una capacitación, se la puede hacer donde se pueda concientizar al padre de familia en que en estos momentos ellos son un apoyo fundamental para nuestros estudiantes. Eso es todo, Marjorie. Muchas gracias, Yomaira. Bueno, dejo a continuación el siguiente tema que va a estar a cargo de mi compañera Yomaira Hidalgo. Ok, me adelanté un poquito en mi participación. Bien, ahora sí, en este espacio nosotros vamos a ver lo que es la educación en tiempos de pandemia. Aquí vamos nosotros a ir acotando con cada una de nuestras experiencias que hemos tenido como docentes, porque tenemos muchas. Mire que por ahí, a lo último del tema anterior, pues fueron surgiendo unas que otras preguntas y asimismo experiencias que hemos tenido nosotros como docentes, ¿verdad? Empecemos reconociendo a la educación como uno de los factores que afecta directamente el crecimiento y desarrollo de los individuos y de la sociedad, ¿verdad? La educación, ¿por qué es tan necesaria? Pues porque enriquece nuestra cultura y nuestra creencia, y todo lo que caracteriza en sí al individuo, al ser humano. Por tal razón es importante en todos los sentidos, ya que transforma la vida y genera cambios, ¿verdad? Sabemos que el coronavirus, el COVID-19, pues pasó a ser considerado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y esta pandemia pues afectó la posibilidad de continuar con una educación presencial a nivel mundial, ¿sí? Nos golpeó a nivel mundial en nuestro sistema educativo, ¿verdad? En esta nueva realidad de aprendizaje, el Estado, a través de la escuela y principalmente nosotros, los docentes, pues debemos de tener en cuenta que es imposible trasladar la estructura presencial a un sistema en línea o virtual. Ojo con esto, lo repito, es imposible trasladar la estructura presencial a un sistema en línea o virtual, ¿sí? Aquí viene la parte, tomo lo que decía la compañerita que intervino casi a lo último, donde los padres exigen, ¿sí? Tal vez ellos piensan que la estructura que tenemos que manejar nosotros en estos tiempos debe ser igual a la presencial. Esa es la exigencia tal vez de ellos. Como dicen ustedes, es una institución particular y ellos exigen resultados, pero están dejando a un lado todo lo que está afectando el COVID, ¿verdad? Que no es lo mismo. No podemos nosotros aplicar las mismas estrategias, la misma metodología. Tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo ahora, que es una educación virtual, ¿verdad? Bien, si esto se corre el riesgo, sin esto nosotros corremos el riesgo, si nosotros aplicamos una educación o queremos aplicarla igual que antes, igual que presencial, pues se corre el riesgo de tener un fracaso educativo, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos ahora. En este contexto, corresponde considerar que los recursos tecnológicos nunca, jamás van a reemplazar la labor educativa.
pero sí pueden convertirse en una herramienta fundamental para generar un significativo proceso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Y es lo que debemos de hacer ahora. Aprovechar al máximo estos recursos, estas herramientas tecnológicas que tenemos, pues para nosotros tener éxitos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos recursos van a promover un escenario adecuado y servirán de conexión entre los docentes y los estudiantes. La preocupación siempre va a existir en aquellos casos de estudiantes vulnerables. No sé, tal vez ustedes, porque son instituciones particulares, pues tal vez todos sus estudiantes tengan el acceso a lo que es internet, a un teléfono móvil inteligente, pero en el caso de las instituciones fiscales, pues se evidenció muchísimo el escaso recurso de los estudiantes. Ellos no tenían acceso a internet, muchos viven en el campo, no tenían ni siquiera un celular para recibir mensajes por WhatsApp. Entonces se complicó muchísimo la conectividad con los estudiantes. En tal sentido, pues surgen las siguientes interrogantes. Aquí sí necesito que ustedes me ayuden participando con ideas a cada una de las preguntas y luego las vamos a argumentar cada una de ellas, ¿ok? La primera dice, compañero Jorge, ¿sí puede pasar la diapositiva? Gracias. La siguiente. ¿Tienes un video ahí? La siguiente. ¿Ahí? Sí. Bien. La primera dice, ¿cuál es la percepción que se posee sobre la educación en la actualidad? En la actualidad, estamos hablando de lo que hemos vivido desde hace más de un añito atrás. ¿Quién nos ayuda, por favor? La percepción que se posee sobre la educación en la actualidad. Te ayudo con nombres de compañeros, ¿ya? Ok. La compañera Marta Engracia. Solo una nomás, porque son 4 preguntas y después vamos a ver. Compañera Marta Engracia, entonces. No está, le vamos a poner falta. Vamos a ver, la compañera. Vamos con otro nombre. Compañera Jessica Estacio. Buenas tardes. Perdón que no pueda activar la cámara, pero estoy en el celular. Diga. No se preocupe, nos puede responder a la pregunta, ¿cuál es la percepción que se posee sobre la educación en la actualidad? Así una idea que a usted se le venga en mente. Luego ya la argumentamos. Listo, la percepción que se ha transmitido durante el tiempo que se ha trabajado, claro, como usted lo decía, nosotros laboramos en una institución educativa donde los chicos tienen la facilidad, el instrumento de poder recibir sus clases. Pero sí lo he palpado con estudiantes de escuelas fiscales bien allegados a mi círculo social, y la verdad que tanto los padres de familia como créame, sin dar nombres ni nada, ni tampoco discriminar a nadie, también tenemos docentes y somos todos docentes, y la verdad que no ayudan a los estudiantes como debe de ser. Solamente indican y ya. Y para mi parecer, yo que soy docente, es algo indignante, para mi parecer. Es algo indignante porque lo palpé de muy de cerca y fue bien frustroso para los chicos. Mi estimada Jessica, muy amable, gracias. Bien, ya mismo argumentamos cada una de estas preguntas. Vamos con la siguiente. ¿La escuela está preparada para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual? ¿Quién nos ayuda, por favor? Compañera Joana Portilla, por favor, para que nos ayude. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, la segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Si la escuela está preparada para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual, pues hablando desde mi punto de vista personal, para la institución que trabajo, nosotros sí nos estamos preparando día a día para poder cumplir con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, hablándolo
en forma general, hablo de la educación también, que existe en otras instituciones, lo he visto, como lo decía mi compañera Jessica, lo he palpado muy de cerca con mis familiares, mis sobrinos, lastimosamente creo que no están preparados. Y empiezan un nuevo año y siguen con lo mismo, o sea, veo que no están preparados. Tengo sobrinos que van a un noveno año sin saber absolutamente nada, donde solamente vi el proceso de enseñanza-aprendizaje de verdad de una forma muy errónea, donde solamente se envíen videos y el niño tiene que aprender prácticamente solo. Lastimosamente no se está preparado y como ustedes nos estaban enseñando ahora, la educación emocional no se está tomando en cuenta lo que ustedes nos están ahorita explicando, enseñando, no se está tomando en cuenta, no tienen empatía con los diferentes hogares, ¿sí? No toman en cuenta que hay hogares que solamente tienen como recurso tecnológico un teléfono, donde estudian 2, 3 niños. Entonces, yo creo que no están preparados, pero como les vuelvo a indicar, gracias a Dios, en la institución que yo pertenezco, día a día preparándonos, ¿sí? Con estas capacitaciones, nosotros también, yo también soy madre, tengo 2 chicos aquí, adolescentes, estudiando, y bueno, y vamos a ir preparándonos poco a poco, tanto como docente como madre, para hacerle frente, pues, a esta modalidad, que como ustedes dijeron, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que hacerle frente y seguir adelante. Ese es mi Muy bien, muchas gracias, Joania. Seguimos con la tercera pregunta. ¿La familia posee las herramientas para acompañar a sus hijos en la adquisición de nuevos conocimientos? Señora Zaida Padilla, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Si bien es cierto, como decía la compañera anterior, todas las familias no poseen las herramientas para poder acompañar a sus hijos en la adquisición de nuevos conocimientos. Hay muchos padres de familia que en cuanto a dispositivos poseen solamente uno o a veces ni poseen. Entonces, se ven limitados en todo ese acompañamiento que ahora en la nueva modalidad se está dando la educación a los hijos. Otros padres de familia también carecen quizás de educación, una cultura ya de aprendizaje diferente a los que ahora en la actualidad se dan. Muchos padres de familia dicen, eso no me enseñaron a mí, yo no sé cómo se soluciona, yo no sé cómo se resuelve. Entonces pienso que el papel fundamental como maestros, como docentes, como autoridades, se viene realizando, por ejemplo, que se debería, o se hizo más bien, un sondeo en los padres de familia, en las familias, a ver de cuántos dispositivos, si poseen internet, si poseen todas las herramientas para poder acompañar a sus hijos. Y creo que eso a nivel de institución también es fundamental y muy básico para poder acompañar y ayudar a los padres de familia en el conocimiento de sus hijos, de la educación de ellos. Y también, como decía aquí, más que proveer herramientas, la empatía entre a los padres de familia, a las familias que estamos viviendo también nosotros una nueva modalidad, una nueva adaptación que nos ha costado mucho como docentes y más como familias. Entonces, no todos poseen las herramientas para poder acompañar a sus hijos. Perfecto, compañera Zaida. Y finalmente, tenemos la siguiente pregunta. ¿La escuela ha identificado los desafíos a los que se enfrenta en el contexto de la pandemia? La escuela. Ojo con la pregunta. ¿Alguien que nos ayude, por favor? La compañera Rosita Ortega. Buenas tardes. De acuerdo a la pregunta, si es que la escuela ha identificado los desafíos en la institución que yo vengo laborando, sí, ya que al inicio del año escolar fue un desafío tan grande para nuestra institución en que existían estudiantes de que no los podíamos encontrar, no estaban matriculados, pero no asistían a clases. Entonces fue un desafío tanto para las autoridades de la institución en irles a sus casas, a buscarles. Entonces fue un desafío grande. Igualmente ahora está siendo un desafío en que los estudiantes que no se están conectando
los profesores están enviando la nómina y los estudiantes están asistiendo a la institución. Es un desafío estar pendientes de los estudiantes, tanto las autoridades como los docentes. Muchas gracias, compañera Rosita. Ok, siguiente lámina, compañero Jorge. Bien, vamos con la primera, la percepción de la educación. Pues la educación es considerada principalmente pues, como una ciencia, y eso nosotros lo sabemos, y que se define por ser de carácter teórico y práctico. Asimismo, pues es necesario identificar que la educación se clasifica en educación formal y educación informal. ¿A qué se refiere la educación formal? Pues es aquella que es recibida por las instituciones educativas, ¿verdad? En este espacio se enmarca la formación escolarizada, la técnica y la profesional, ¿sí? Luego tenemos aquella educación informal, que es aquella que no se caracteriza por ser escolarizada. Esta es toda actividad educativa que se realiza fuera de la estructura formal. Además, no conduce a una certificación tampoco. En este espacio, pues el individuo obtiene una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de la socialización diaria en el entorno que le rodea. En este ámbito de la educación informal, interviene ¿quiénes? Interviene la familia, intervienen los grupos de amigos, y una influencia directa se recibe a través de los medios de comunicación social. La educación informal no sustituye en ningún momento a la formal, pero sí la complementa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro individuo, para la formación de cada uno de ellos, pues nosotros vamos a necesitar siempre de la educación formal y aquella educación informal, que tienen que estar complementadas, ¿verdad? Nosotros como docentes, pues en las instituciones educativas, perdón, nosotros, ¿qué hacemos? Brindamos al estudiante todo aquel conocimiento, todo nuestro apoyo, damos la motivación también, que ahora es parte también de nuestro rol como docente, dar aquella motivación. Y bueno, pues también están los otros entes que intervienen, está la familia, cómo es el entorno en que vive el estudiante, cómo son sus vecinos, cómo son sus amigos, todos aquellos que los rodean. Y muy importante lo que dice al final, los medios de comunicación social. ¿Sí? Eso, mucho ojo también que hay que tener pendiente de eso, la comunicación social que tiene cada uno de los individuos. Bien, ante esta nueva realidad mundial generada por las consecuencias del COVID-19, pues la educación se ha visto en la necesidad de ajustarse a nuevos escenarios formativos. ¿Sí? Nosotros no estábamos preparados, ya lo sabíamos, pero nos tocó a nosotros adaptarnos a este nuevo sistema educativo por el que estamos pasando. Las escuelas han quedado vacías y las casas pues se han convertido no solo en los espacios en donde se aprenden valores, sino que ahora va más allá. Se han convertido en nuestros escenarios de aprendizaje tanto formal como también informal. Como vemos nosotros ahí en la imagen, una de las cosas que como institución o como docentes a nosotros nos tocó hacer pues es el cambio de metodología, totalmente. Como lo decía anteriormente, no se puede pretender tener una educación igual a la educación virtual. Va a cambiar todo. Va a cambiar nuestros recursos que utilizamos, nuestros recursos didácticos. Y ahora pues tenemos que nosotros sacarle provecho a lo que tenemos. Si antes nosotros teníamos un pizarrón donde nosotros escribíamos, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora nosotros hacemos diapositivas, preparamos todo un material para brindarle a nuestros estudiantes. Y aquí viene uno de los grandes problemas que ya mencionaron uno de ustedes anteriormente en una intervención, pues que hay docentes que no se dan al nuevo sistema, hay docentes que no quieren, hay docentes que quieren hacer las cosas como las venían haciendo antes. Y lo digo porque al menos en la institución donde yo laboro lo he visto. Docentes que se ponen a dar clases, por ejemplo, así como estoy yo ahora, y con su pizarra ahí atrás, escribiendo. O sea, estamos desaprovechando nosotros la oportunidad que tenemos ahora de optimizar los recursos tecnológicos que podemos hacerlo, ¿no? Y que, ¿por qué no? Verlo no tanto como algo que nos llegó a molestar, sino más bien como una oportunidad para nosotros aprender pues, a manejar todas estas herramientas y posteriormente también las podemos seguir utilizando cuando ya tengamos nosotros las clases presenciales. Nos sirve muchísimo para que ya quedan adaptados los estudiantes, quedan adaptados el sistema educativo
para seguir con estas ayudas, estas herramientas electrónicas. Bien. La siguiente imagen, compañero, por favor. El rol de la familia en el nuevo escenario educativo virtual. Esto también ya por ahí medio lo toparon, donde decían que los papitos estaban exigentes, que los papitos querían resultados. Pues aquí ellos tienen que comprender cuál es su rol, cómo ahora se está manejando esta educación virtual. Bien, vamos primero, para poder hablar del rol de la familia, pues en este escenario, se hace necesario abordar la relación que existe entre la familia y la escuela. Esta sinergia ha cambiado a lo largo de los años, ¿verdad? La familia y la escuela se han distanciado. El primer argumento utilizado es que la familia y la escuela se planteaban propósitos opuestos. Sin embargo, pues en la actualidad se considera que ambas tienen responsabilidades compartidas. Por lo tanto, se hace necesario repensar la función de la familia y su relación con la escuela. Aún más en esta época de pandemia, en donde las familias han asumido la responsabilidad principal de enseñar a sus hijos en casa, con las indicaciones o instrucciones impartidas por quienes, pues por nosotros los docentes, ¿verdad? Desde la distancia como lo estamos haciendo, dando lo mejor en nosotros. Por otro lado, pues la familia también corresponde a una de las esferas más incidencia que tiene en la formación del niño como persona. Y partiendo pues de lo antes expuesto, podemos dejar a la familia la responsabilidad de la formación de su representado. Esto tiene grandes desafíos en cuanto a su formación académica. Y aquí, muy bien lo que la compañera Zaida antes expresó en la pregunta que respondió, pues, que primero, pues, la realidad académica de muchas familias es escasa. Sí, hay representantes, padres de familia, que no tienen el nivel de educación correspondiente para poderle ayudar a sus hijos, a sus, bueno, estudiantes en este caso, que puede ser sobrinos. Entonces no tienen o no está, o la educación ha venido también evolucionando y no es lo mismo como antes enseñaban que como enseñan ahora. Entonces eso es algo que también nos juega en contra ahora nosotros que estamos en esta situación. Otro de los factores que se pueden presentar es que la familia tiene que responder a las exigencias propias de sus compromisos adquiridos. Recordemos que hoy en día tanto papá como mamá en casa trabajan, ¿verdad? Tienen sus obligaciones. Y no es que porque estamos con el COVID ellos han dejado de trabajar. No, ellos han seguido trabajando, tal vez incluso desde casa, y esto se les ha complicado dentro de la educación del estudiante. También tenemos otro factor que interviene, que es la falta de recursos tecnológicos que permitan la comunicación efectiva entre la familia y la escuela, ¿sí? Ya habíamos dicho cómo que a veces no se cuentan con, hay 2, 3 estudiantes en casa y no se cuentan con los medios electrónicos disponibles para que ellos accedan a sus clases. Entonces eso también es uno de los factores que ha venido afectando nuestro desarrollo en estas clases virtuales. Compañero Jorge, siguiente, por favor. Los desafíos de la escuela en época de pandemia. Pues el objetivo de la escuela está más vigente que nunca, ¿verdad? Consiste en reducir al máximo las consecuencias directas e indirectas en el proceso de aprendizaje. Y como tal, pues, en la educación, producto de la pandemia. Se hace necesario, pues, entonces, analizar y generar acciones que permitan conceptualizar los sistemas educativos con el fin de que respondan a las necesidades de los estudiantes. Partiendo de lo antes expuesto, pues la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que la escuela realice su transformación desde sus bases. No basta con implementar recursos tecnológicos. Los que les decía en el ejemplo que yo les di, o sea, ya tenemos la computadora, tenemos a los estudiantes conectados, pero no le estamos dando el uso optimizado a estos recursos. Hay docentes que quieren seguir trabajando de la manera tradicional cuando
no se puede dar así, porque no estamos aprovechando y no va a dar los resultados positivos que nosotros como docentes queremos. Entonces se hace necesario que la escuela realice las reformas necesarias para una verdadera cultura digital. ¿Sí? Otro desafío también es capacitar a los docentes. Capacitar a los docentes en metodologías de formación virtual y acompañamiento emocional a los estudiantes y sus familias, ya que el impacto de la pandemia afectará emocionalmente a las familias, por ende a los estudiantes y a su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí viene tal vez el motivo por lo que nosotros se nos hizo en algunas instituciones donde no se dieron los resultados obtenidos. Decía por ahí uno de los comentaristas que pues que aún ya va a empezar otro proceso lectivo y siguen instituciones que no están preparadas para las clases virtuales, pues es una gran realidad. Entonces, ¿por qué? Es porque no se ha capacitado al docente, no se le ha dado tal vez las metodologías que deben utilizar en una educación virtual. No estamos capacitados para eso. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? No. Ok, continuamos entonces. El modelo de enseñanza de aprendizaje vigente no es adecuado ni para la educación presencial ni para la no presencial. ¿Por qué? Pues no es cuestión de gustos, no es que yo trabajo así y así lo quiero hacer y así lo hago, pues no. Es una cuestión de rigor y de profesionalidad. Con lo que hoy sabemos desde neurociencia, comunicación humana, ciencias de la educación, la psicología, sociología de aprendizaje, entre otras cosas que nosotros como profesionales pues ya sabemos. No es sostenible una enseñanza basada esencialmente en la transmisión directa del saber desde el docente al estudiante. En antes, por ahí escuché un comentario que decía, la letra con sangre entra. Pues hay muchas personas que están bajo ese sistema tradicional, ¿verdad? Y sí, es muy difícil, a veces repercute mucho en aquellos docentes que fueron educados de esa manera y ellos también quieren hacerlo con sus estudiantes. Y a veces ellos no ponen la predisposición para cambiar esa actitud, sino que siguen con ese sistema educativo tradicional. Vamos a ver algunas de las razones que se deben tener en cuenta en cuanto a al modelo de enseñanza. Pues primero, se aprende con la mente en on y no con la mente en off. ¿Sí? Se aprende con la mente abierta, con la mente encendida. Cuando nosotros no estamos en estado pasivo, pues no aprendemos. ¿Sí? Para aprender de manera profunda es imprescindible la actividad mental del sujeto y esto no suele ocurrir en el papel del consumidor pasivo de información. Con la mente en off, con la mente apagada, el sujeto obedece nada más y simula, pero no aprende. Solo cuando está en on potencialmente, pues cuando está con su mente encendida, pues ahí sí está capacitado para aprender. En este caso, nosotros como docentes pues tenemos que buscar estrategias donde permita que el estudiante siempre se mantenga activo, ¿sí? Siempre que esté interactuando con nosotros. Otra de las razones, pues lo que se propone aprender a ser relevante. La relevancia puede responder a diferentes razones que pueden variar según el nivel educativo. Las cuestiones que se abordan conectan al sujeto con problemáticas reales y atractivas de cierto grado de importancia. La manera como se plantea la interrogante activa y cuestiona las ideas y estereotipos previos del sujeto que aprende. No lo recibe como algo acabado y cerrado, sino como un reto en el que puede implicarse. ¿Sí? Siempre tratar de involucrar al estudiante en el aprendizaje con ejemplos de su vida real. Lo que se propone aprender a ser organizador. No es posible abordar todo, ni todo es igual de importante, ¿verdad? Hay cosas que tienen relevancia. Hay asuntos que tienen un carácter organizador, tanto en las disciplinas como en los esquemas mentales personales. Una visión sistemática de la realidad, por ejemplo, es la que en las interacciones, observables o no, son claves en un contexto organizador, porque permite un cambio
cualitativo en la visión del mundo. Por último, lo que se propone aprender no se puede estar fragmentado. El saber es un sustrato físico, químico y biológico. Es una conexión y una reacción. Es imposible aprender nada de manera aislada. La comprensión está en la interacción entre significados. La manera de aprender es investigativa y constructiva. Nadie puede sustituir al que aprende. Dar el contenido puede tranquilizar porque guarda la apariencia del deber cumplido y exime toda responsabilidad. Pero el saber no se puede dar. No es un ente trasplantable de una mente a otra. ¿Sí? El hecho de que yo cumpla con una tarea, cumpla con algo sugerido, no significa que ya lo estoy aprendiendo. Si alguien más me lo pasó, pues entonces no me sirve de nada. Puedo tener una excelente calificación, pero no he aprendido nada de aquello. La manera de ayudar a aprender es poner andamios en el proceso. ¿Sí? El sujeto investiga y construye y el docente le pone los andamios para el proceso. Somos nosotros quienes ponemos esa guía, esa ayudita, ese empujoncito que le damos, ¿verdad? Aunque a veces es de forma directa, pero imprescindible. Empezamos por la base, lo que el sujeto es capaz de hacer por sus propios medios. ¿Sí? Nosotros hacemos como una evaluación a aquel sujeto, en este caso el estudiante, para de ahí partir nosotros con la ayuda, con lo que ellos necesitan para continuar con su formación, ¿verdad? El proceso de aprender individual y social está impregnado de emociones. Somos una especie social y aprendemos y construimos en sociedad. Todos somos seres profundamente emocionales y esto nos impulsa o nos bloquea el aprendizaje. Y ambas cuestiones pues están interrelacionadas porque gran parte de nuestras emociones y de nuestra autoestima se construye en la interacción social. Lo que vimos en los temas anteriores con la otra compañera. Las emociones influyen mucho en nuestro comportamiento y es necesario pues nosotros saberlas manejar. La evaluación como un proceso de ajuste continuo entre la enseñanza y el aprendizaje. Pues la evaluación centrada en el control y la cuantificación del saber reproducido. Estimula inconscientemente la simulación y la negación y el ocultamiento del saber propio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bien, continuamos con los recursos tecnológicos. No son el cambio, pero pueden ayudar a promoverlos. Bien, a raíz de nosotros del COVID-19, pues el sector educativo ha sufrido una transformación radical en la que los estudiantes pues, han tenido que incorporarse a la virtualidad para continuar con su educación. Por su parte, pues los docentes se han adaptado, nosotros nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías para seguir brindando una educación de calidad. Y seguimos nosotros trabajando en aquello, seguimos aprendiendo y seguimos tratando de innovar para seguir mejorando nuestro sistema y nuestra calidad de educación. Sabemos que existen cientos de herramientas digitales creadas con la finalidad de brindar una buena experiencia de aprendizaje al estudiante. En el caso de los docentes, pues, son de ayuda para optimizar la administración de procesos académicos para fomentar la colaboración y facilitar la comunicación entre el alumno y el docente. Siguiente diapositiva, compañeros. Hemos tenido la ayuda de muchas plataformas virtuales, ¿verdad? Tenemos Zoom, que es un servicio de videoconferencia usado para las reuniones virtuales con otras personas, ya sea por video, audio o ambos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Zoom? Pues nosotros podemos, como ustedes ven, compartir diapositivas, nosotros podemos grabar nuestra reunión y podemos interactuar con muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja tal vez que tenga Zoom por ahí? Que gratuito solo es 30 minutos, ¿verdad? Para nosotros poder extendernos un poquito más, tenemos que pagar una pequeña tarifa. Otra de las herramientas que se han utilizado es Microsoft Teams. Es una herramienta que el Ministerio de Educación la puso como predeterminada para las instituciones fiscales. Una herramienta completa, cuenta con
para crear grupos. Se pueden hacer también videoconferencias, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer llamadas. Es una herramienta muy completa para la utilización de las clases virtuales. Siguiente. Google Meet también es otra de las herramientas que se están utilizando para las clases virtuales, que también permite realizar videoconferencias, llamadas. Al principio, pues Google Meet era solo para comercialización, y a raíz de la pandemia, pues esta empresa decidió hacerla gratuita para que así ayudando también a muchos de los estudiantes a acceder a sus clases. También tenemos Google Classroom. Esta es completita, tiene pantalla, tiene pizarra digital, tiene para también así mismo hacer grupos, tiene para enviar tareas, para dar calificaciones, para tomar evaluaciones. Pues es muy buena también Google Classroom. Muchas gracias, compañero Jorge. Continúe. Y pues también en los recursos tecnológicos hemos utilizado lo que hemos hasta llegado a utilizar para ayudarnos nosotros, pues lo que son WhatsApp y Facebook. Hemos ayudado así a estudiantes que no tienen cómo acceder a las otras plataformas digitales, pues nosotros a través de WhatsApp o de Messenger, Facebook, pues hemos estado interactuando con ellos. Nos ha tocado hasta de esta manera hacer. Muchas gracias, compañero Jorge. Y finalizamos con el último tema. Ya sí es el último. La relación humana directa y presencial es insustituible, ¿sí? Nosotros podemos estar ya muy adaptados o ya manejamos mucho este sistema virtual, pero eso no quiere decir que estemos bien así o que debemos seguir así, no. La relación humana directa y presencial pues no es irreemplazable, pues nosotros tenemos que volver a nuestra educación presencial para mejorar también nuestra calidad de aprendizaje, ¿verdad? Junto al descubrimiento tecnológico que olvida que los cambios están en las personas y no en los recursos. Somos nosotros los que tenemos que tener la predisposición de cambiar. Así tengamos todos los recursos y nosotros no tenemos esa predisposición de aprender, pues no lo vamos a hacer. Insisto, pues estos pueden facilitarlos. También con mucha fuerza la idea de la educación a distancia. Conviene también aquí detener y analizar los matices de estas alternativas, pues como se ha venido observando durante la pandemia. Las relaciones humanas se establecen en el contacto directo, son más ricas y complejas que las que se producen a distancia. Como sabemos, pues el cerebro humano procesa mucha información de la que la llegada de transmisión verbal, siendo la comunicación no verbal una parte esencial del diálogo entre las personas. Hemos nosotros también afirmado que el aprendizaje es un fenómeno social, y lo es en diversa dimensión. La sociedad que nos influye, la sociedad, así como es la familia, la pareja, los amigos, nos enseña muchísimo. La escuela es una pequeña parte de la sociedad. La llamada modalidad dual, la parte presencial y parte no presencial, pues es en cierta medida algo que algunos docentes ya veníamos practicando, tal vez algunos sí, otros no, nos cogió como nuevos esta modalidad, pues. Por ejemplo, pues las tareas y los proyectos que se llevan a cabo para resolver los retos y problemas que se centran en el aprendizaje se desarrollan en el tiempo de clase y se continúa fuera de clase. En resumen, pues la escuela necesita un cambio profundo en el modelo de enseñanza y aprendizaje dominante, y la pandemia lo ha puesto en evidencia en muchas de las instituciones educativas, ¿verdad? Es muy feo leer las innumerables comentarios que muchos de los estudiantes a veces dicen, que los docentes no están preocupados o que no están haciendo un trabajo bien hecho. De los padres de familia también se escuchan esos comentarios, cuando nosotros, en su gran mayoría, tal vez no todos, tal vez sí hay algunos que no han puesto su predisposición, pero algunos sí hemos estado esforzándonos muchísimo para que este sistema funcione, para que este sistema sea aprovechado y con el único beneficio, pues que nuestros estudiantes tengan éxito en su sistema educativo. Eso es toda mi intervención. Si alguien tiene algo que acotar o alguna pregunta. Compañeros, mientras dejamos el espacio de preguntas, les voy a facilitar el link de asistencia. Y son 2 links, por favor, para que nos ayuden contestando. Gracias. Dejamos el espacio abierto para las preguntas. Yo tengo una pregunta. Ok.
Después de todo lo que se ha analizado ya la realidad en lo que estamos viviendo, se puede analizar que el ser humano se adapta a la realidad en la que se encuentra. Incluso saber que la pandemia, yo me imaginaba que pues nadie iba a aguantar con una mascarilla, sin embargo ahora ya nadie sale sin la mascarilla. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si nosotros de manera presencial, de alguna manera identificamos los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo yo como docente, cómo puedo llegar a los estudiantes si, por ejemplo, tengo un estilo activo, un estilo reflexivo, tengo un aprendizaje, un estilo kinestésico? ¿Cómo puedo llegar a ese tipo de estudiantes? Okay. Muy bien, a ver si entiendo su pregunta. Usted me dice que como docentes nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? Pero sin embargo hay estudiantes que no dan al sistema. Algo más o menos así es su pregunta. ¿Me confirma, por favor? Sí, o sea, si yo ya de manera presencial, por decirle, una docente decía, mi niña, mientras yo estoy al lado de ella, me aprende muy bien. Yo ya sé cómo llegar a ellos. Ya sé qué estilo de aprendizaje tiene. Ahora, mi pregunta es, ¿qué sugiere usted para los maestros? ¿Cómo manejar los diferentes estilos de aprendizaje de manera virtual? De manera virtual, ok. Sí, a ver, una de las metodologías que nosotros tenemos que utilizar, pues siempre estar en interrelación con ellos, es siempre mantenerlos en estado activo, haciéndoles preguntas, siempre viendo si el tema que nosotros hemos dado, pues fue receptado por ellos. Sí, tal vez no se puede mandar, no sé, ustedes como instituciones particulares tal vez sí evaluaron, nosotros no pudimos como fiscales hacer ni siquiera eso, pero sí a través de preguntas en clase, participaciones, pues estuvimos pendientes de aquellos estudiantes que se conectaban a ver si que estábamos nosotros cumpliendo o llegando a ellos con la información. En ciertos casos, pues tocó muchas veces hacer retroalimentación del tema para poder asegurarnos de que haya sido receptado por parte de ellos. Ya, pero insisto, me toca un chico kinestésico, me toca un chico que es el aprendizaje visual. ¿Cómo puedo manejar esa clase para yo poder llegar a todos los chicos? Sabiendo que en la casa, el padre de familia y un solo estilo y punto. Bien, ahí se deben aplicar las adaptaciones curriculares. Virtualmente, pues una persona con discapacidad visual, pues tendríamos que hacerlo mediante videos con sonidos que sean recetados por ellos, pues buscar la metodología. Aquí también interviene también lo que es el DS, que ellos también ayudan muchísimo con la identificación de la capacidad del estudiante, porque muchas veces sí tienen discapacidad visual, pero suelen ser mucho más participativos que aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad. No estoy hablando de discapacidad, sino de estilo de aprendizaje. Eso, o sea, lo que no entiendo es cómo puedo llegar yo a los chicos si en mi grupo de 25 estudiantes, pues tengo 5 con aprendizaje visual, 5 son auditivos, 3 son kinestésicos. ¿Cómo puedo llegar a diferentes grupos? Pues tenemos que aprovechar nuestros medios electrónicos. No, por ejemplo, si es visual, tenemos videos, tenemos imágenes que nosotros podemos aprovecharlas y captarlas en ellos. La creación de letras grandes, como es visual, pues nosotros podemos hacer los temas o las palabras claves con letras grandes para que ellos puedan ir receptando la información. Si me permite acotar, Madre Maurita, a lo que usted estaba preguntando. Realmente en una clase se tiene todos los tipos de aprendizaje. Unos son visuales, otros auditivos, kinestésicos. Tenemos todos los tipos. En toda clase, en todo curso vamos a encontrar estos tipos. Y entonces, ¿qué nos decían a nosotros nuestros docentes? Nos decían que una clase, para que sea perfecta, debe ser planificada con todas las actividades para todos los tipos de estudiantes. No es que solamente yo hoy en mi clase voy a trabajar solamente para los auditivos, luego voy a hacer otra clase para los visuales y otra clase a lo mejor para el otro tipo de aprendizaje de los estudiantes. No, nos decían que una clase debe ser planificada de manera completa para todos los tipos
y estilos de aprendizaje que tengan los estudiantes. Solamente así una clase sería perfecta, porque si yo solamente llevo, qué sé yo, algo, un texto, voy a trabajar solo con mi libro, pongamos, vamos a hacer solamente lectura con un libro, y entonces estoy trabajando solo con estudiantes auditivos. Pero si a lo mejor a esa lectura yo le pongo un video y luego hago que los estudiantes trabajen, porque algunos son prácticos, ¿no? Son sinestésicos, mientras ellos no realicen la actividad, ellos no aprenden. Entonces una clase debe ser pensada de manera completa, auditiva, visual y práctica. Si usted no cumplió con todos estos procesos, realmente una parte de sus estudiantes aprenderá y otra parte quedará en el vacío. Entonces nos decían nuestros docentes, tenemos que planificar actividades, no solo una, no solo dos, todas las que usted necesite para que todos los tipos de estudiantes puedan asimilar el aprendizaje. Eso puedo acotar, Madre Maurita, desde esa parte que usted estaba Gracias. con esa inquietud. Ese es el reto, porque le hago esta pregunta, porque si hablamos de inteligencia emocional, ese es el reto que tenemos nosotros. Mire que en un grupo de manera presencial, o sea, yo sé que al más inquieto lo pongo aquí, al otro por acá y esas cosas, pero imagínese un kinestésico que me apague la cámara. Por ahí es el reto de nosotros. Seguiremos trabajando. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Compañeros, en el chat está, no sé si ya visualizan los dos links. Uno es un test para que nos ayuden contestando, respondiendo, y el otro es el registro de asistencia. Algo importante que acotar, por favor registren sus nombres completos tal cual está en su cédula. En su cédula de identidad, por favor. Registren bien sus datos para que el momento que se haga el proceso por parte de la universidad no haya ningún inconveniente que falte alguna letra o algún tipo de anomalía que se hayan presentado. Jorgito, en el test de asistencia también hay unas preguntas de contestar, ¿no? Son 2 hojas. Sí, correcto. Ya, también listo. Ya, gracias. Tiene que contestar todo. Todo tiene que estar evidenciado porque todo es monitoreado por parte de la universidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? ¿Algo que quieran acotar las autoridades? Hermana Berta, hermana Maura, ¿algo más? Ayer nos enviaron el link al grupo de WhatsApp, porque ahorita, por ejemplo, yo quiero ingresar y me dice, ya te registraste con anterioridad. ¿No es más fácil que nos manden al grupo de WhatsApp? Este es otro link. Cada día van a ser link diferente porque es según la fecha de cada día de capacitación. ¿Ya? Correcto. O sea, ahorita en este momento contestamos. Correcto, sí. Es otro link porque son otras preguntas, otro test, es otra temática. Mañana va a ser otra temática y obviamente va a ser diferente para cada día de capacitación. No, le preguntaba para verificar que todos ya se hayan registrado, porque no ve que estamos trabajando en el link en este caso del chat del Chut. No vaya a ser que se cierre y quedemos de pronto sin registrar. En todo caso, lo puede copiar de ahí y lo puede facilitar al grupo de docentes, hermano. Lo puede copiar directamente, como ustedes deseen. Por favor. Buenas tardes. Yo quiero ingresar para registrarme, pero me sale que tengo que ingresar mi cuenta de Google. Correcto. Sí, tiene que tener habilitado su cuenta de Gmail. Tiene que abrir su correo de Gmail. Mejor no sería que nos manden como nos mandaron ahí, estaba más fácil. Por favor. Por favor. A ver. Pero abre directo, es igual. Ya, ahorita les estoy descargando. Hola, ya, hermana Maura ya le envié. Abre directo. Para registrarse, sí. Claro. ¿Alguien más tiene inconveniente con los links? Porque abre directo los links. Una pregunta, por favor. Una pregunta. Sí, claro. ¿Los dos docentes son los evaluados? ¿Los dos? ¿Marcamos a los correcto. dos? Los dos docentes del día de hoy. Las dos compañeras. La compañera Yomaira y la compañera Marjorie. Compañeros, muy buenas tardes. Jorge, se trata de que todos deben contestar al mismo momento el test. Sabemos que debemos registrar la asistencia de los que están presentes. Correcto, sí, así es. Por Por favor. eso hay un tiempo predeterminado
y luego se va a cerrar el test. Por eso estoy dando el tiempo para que puedan contestar el test. Como máximo, Jorge debería dar unos 5 minutos donde todos deberíamos responder y se cierra. No hay por qué estar enviando el link a ningún otro grupo. Ah, por ese lado, ya, no lo entendí por ese lado. Ya, listo, hermana, sí. Sí, perfecto. Básicamente está bien. Estamos haciendo un gran sacrificio todos, ¿verdad? Así es. Dejando claro. nuestras actividades personales para capacitarnos y por lo tanto debemos valorar el esfuerzo que están haciendo los capacitadores y obviamente nuestro esfuerzo también de estar presentes en esta capacitación. Así Entonces, valoremos y hagamos las cosas bien hechas, compañeros. Sí, Jorge, un espacio, un momentito. Recordemos también que el certificado se brindará a las personas que registren de manera correcta la asistencia. Nosotros vamos a llevar un informe donde nos van a dar cuáles son las personas que han registrado su asistencia diaria. Por eso es muy importante que pongan bien sus datos de acuerdo a la cédula de identidad. Correcto, sí. Así que todos esos detalles hay que irlos puliendo para que no haya ningún tipo de inconveniente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Yo tengo inconvenientes. Me pide el correo y ya pongo, pero la contraseña realmente yo me olvidé y no puedo acceder para poder colocar Es que lo tiene el registro. lo tiene que abrir desde su cuenta de Gmail. Ahí sí ya, ahí no le puedo ayudar yo porque es con su cuenta de Gmail. Con su correo electrónico de Gmail. Todo es con la cuenta. Todos los días va a ser con el correo electrónico de email. Bien, va a quedar 5 minutos más abierto el test y luego se va a cerrar automáticamente. ¿Ok? Gracias. Listo, compañero. De parte de nosotros, los que conformamos los grupos de maestrantes de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, muchas gracias. Segundo día de capacitación. Los esperamos el día de mañana para seguir en esta ardua labor. De nuestra parte, hasta el día de mañana. Que tengan una buena... Hasta mañana a todos. Hasta muchas mañana, gracias. muchas Nos gracias. volveremos a ver el día de noche. mañana a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.